Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Con calor? Antes había frío, ahora hay mucho calor, pero esa es la Guásima. Un par de años va a estar nevando, entonces tranquilos. Todo cambia. Eh, Le voy a pedir que cierre sus ojos, vamos a poner este momento en las manos de Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque somos muy bendecidos de estar en este lugar. Somos dichosos, Señor, de tener la oportunidad de escuchar tu palabra. Abrimos nuestro corazón para lo que tú quieras hacer. Recibimos desde ya, Señor, con agrado eso que tú nos quieres decir. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos guíes, que nos bendigas y que esta palabra, Señor, pueda dar fruto desde el momento, Señor, en que salgamos de este lugar. Nos ponemos en tus manos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Eh, Hoy vamos a estar hablando el tema se llama Preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Eh, no todos los temas son algunas veces de motivación o de fe o de milagros. La Biblia es demasiado rica en su contenido, habla de todo lo que necesitamos en esta vida. Y este es uno de los temas, creo yo, más importantes para el cristiano. La Biblia fue escrita más o menos en un rango como de 1500 años, más de 40 autores, un pescador, un médico, rabí, de diferentes, digamos, tipos de personas y conocimientos. Porque hasta en eso el Señor nos habla y nos dice cosas muy importantes de su palabra y de su verdad. Y hoy vamos a arrancar con los últimos dos versículos del Antiguo Testamento. Malaquías 4, del 5 al 6 dice lo siguiente. Dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Estos son los últimos versículos del Antiguo Testamento y luego de esto hubo más o menos un lapso de silencio de Dios. No había un profeta, no había un hombre a través del cual el Señor hablaba de 400 años más o menos. Y el Nuevo Testamento habla evidentemente de la venida del Mesías, Cristo Jesús. Pero estos versículos lo que nos están diciendo es que antes de que viniera Jesús, hubo alguien que hizo una preparación del camino para el Señor. Y yo quiero que empiece a pensar un poquito en lo siguiente. Esto fue antes de que viniera Jesús a entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ahora estamos en un periodo parecido esperando la segunda venida de Cristo. Y este mensaje es para lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice que Juan el Bautista era ese mensajero que prepararía el camino del Mesías. ¿Y quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era hijo de Zacarías, que era un sacerdote, y Elizabeth, la prima de María, la madre de Jesús. Dice que su ropa estaba hecha de pelo de camello, de tal forma que vestía sencillo y digamos, austero. ¿Se dice así? Austero o austero, austero. Ya me comí ahí. Dice que se alimentaba de langostas y de miel silvestre. En otras palabras, vivía en el monte, ¿verdad? Pero eso tiene un significado. ¿Por qué Juan hacía eso? Porque cuando nosotros leemos que Juan predicaba y hacía esas cosas en el desierto, uno se imagina que el cuate no tenía ni dónde caer muerto. Pues era todo lo contrario. Déjenme decirle que Juan el Bautista, ser hijo de un sacerdote, los sacerdotes recibían parte de la ofrenda del templo. Entonces Juan era una persona acomodada, en otras palabras, pero él decide seguir el llamado que el Señor le había dado, que Dios le había dado,
Y esa palabra de que sale al desierto tiene un significado súper importante. Entonces Juan era un profeta judío, primo de Jesús, y dice que fue lleno por el Espíritu Santo desde el vientre de Elizabeth, desde que estaba en el vientre de Elizabeth, en ese momento en el que se junta Elizabeth con María. Y me llamó la atención porque la Biblia describe que Juan predicaba en el desierto. Y lo que sucede es que el desierto tiene un significado para nosotros, ¿verdad? No solo como tierra, digamos, donde hay mucho frío en la noche y mucho calor en el día, ¿verdad? Sino que también tiene un significado de desolación, de ruina estéril y de soledad absoluta. Y entonces me fui un poquito más atrás y me recordé también cuando el Señor manda a Moisés a hablar con el faraón, y el primer mensaje que le da Dios a Moisés para decirle al faraón es que deje salir al pueblo al desierto para que lo adoren. De tal forma que el desierto tiene un significado para nosotros como hijos de Dios. Hay algo que sucede en el desierto y eso se llama transformación. Porque cuando el Señor dice que el pueblo iba a salir al desierto era porque iba a probar lo que había en su corazón. Entonces ahí estaba Juan evangelizando y bautizando en agua a los que estaban, en otras palabras, a lo que llamamos ruina espiritual. Y yo no sé si usted ha escuchado o ha leído mucho de que hay gente que tiene muchísima plata pero sigue sintiendo ese vacío, ¿verdad? Se compra lo que quiere pero sigue sintiendo ese vacío. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para que hay un espacio ahí en nuestro interior que solo Dios puede suplir, solo Dios puede llenar. Y de eso era el significado del desierto del cual habla la Biblia de lo que Juan predicaba. Y Mateo 28 nos habla también de la gran comisión, que es la última instrucción que Jesús le dio a los discípulos y al resto de la gente, donde dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y eso nos incluye a nosotros. Entonces cuando el Señor está instruyendo y dice vayan, no está diciendo vayan solo los que sacaron los discipulados, vayan solo los pastores, vayan solo los líderes, a todos. Si usted recibió a Cristo en algún momento de su vida, usted fue llamado a compartir algo del Señor. Porque algo que sucede es que nosotros llegamos de una forma a los pies del Señor, pero no seguimos siendo igual. Y si estamos iguales o nos sentimos iguales, algo no estamos haciendo como al Señor lo pide o como a Él le agrada. Entonces hoy yo quiero compartir 3 razones por las cuales preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Y el primero es que Juan el Bautista conocía y comprendía muy bien quién era su Dios y la importancia de su nuevo pacto en Cristo. Y esto es algo que nosotros deberíamos de tener también claro. ¿Quién es el Dios al que nosotros seguimos? Porque mire, todos tenemos una imagen de Dios. Aún los ateos tienen una imagen de Dios que ellos se crean. Porque digamos un ateo dice, yo no creo en Dios, pero cuando usted habla con él dice es que no sé si recibir las vibras positivas. Bueno, la imagen que le están dando a Dios es de vibras. Hay otros que dicen, el universo me hizo no sé qué, no sé quién es el universo, pero es Dios. Están tratando de ponerle una imagen a Dios. La pregunta es para nosotros, ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios? Eso es tan relevante en nuestra vida y en nuestro caminar con el Señor. Y una cosa que me impactaba mucho es que Juan no buscaba reconocimiento ni fama. Por eso dice que Juan dejó la comodidad de estar con sus papás y salió al desierto. Él dejó el confort y salió a predicar aquello que Dios lo mandó a hacer. Y a Juan le hicieron una pregunta y le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Porque miraban lo que él hacía. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta, el que describe Malaquías que había de llegar? ¿Eres tú Elías? Y Juan el Bautista respondió con lo que dice Isaías 43 y dice, en otras palabras es, yo soy una voz
proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Y yo no sé si usted se ha fijado, pero cuando estamos tirados, cuando estamos en el piso, es cuando más buscamos de Dios. Es cuando sentimos que ya no damos, que nuestros argumentos se acabaron, que nuestras fuerzas se agotaron, que nuestras ideas no dan más y que necesitamos algo más en nuestra vida. En otras palabras, necesitamos que alguien intervenga en nuestra situación, en nuestra circunstancia, en nuestro corazón. Pero Juan era solo el mensajero, así como nosotros, porque el mensaje se trata de alguien. Y es ese momento, esa ansiada espera que llevaba al pueblo de más de 400 años, que son muchísimos años, que llegó el momento en el que Juan lo tenía enfrente y él tuvo el honor de decir: el anhelo se ha cumplido. Cuando vio a Jesús. Y Juan 1 del 29 al 30 dice: al día siguiente, porque Juan bautizaba en el río, y dice: Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Y ese es Juan describiendo quién es el Mesías, quién es Jesús para nosotros. El Cordero de Dios, dice, el que quita el pecado del mundo. ¿Y de quién es ese pecado que quitó? Es mío, es suyo, es nuestro. Es Jesús el que pagó el precio por nuestros pecados. Y así resumió Juan siglos de espera, de profecías y de sacrificio, porque sacrificaban a los corderitos. Entonces, desde Génesis hasta Malaquías, Dios habla y nos ha enseñado y nos enseñaba que el pecado trae muerte. Que cada cordero sacrificado en Éxodo 12, como se describe en Éxodo 12, apuntaba a una verdad mucho más grande: la sangre del cordero que protegería de la ira divina. Entonces, cuando Juan vio venir a Jesús, entendió que ya no se necesitarían más corderos, que este era el Cordero del Dios Todopoderoso que había llegado. Jesús no solo vino a enseñar, sino también a ser inmolado. ¿Y qué significa ser inmolado? ¿Qué significa que Jesús fue a la cruz? Primera de Pedro 1, del 18 al 19 dice: fueron rescatados. Ponga atención a lo que describen estos versículos de quién es ese Jesús, quién es ese Dios. Y dice: fueron rescatados no con cosas perecederas, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y 2 de Corintios 5, 21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El Cordero de Dios no solo borra nuestro pecado, también limpia nuestro interior para darnos una nueva vida. Porque la gracia que salva también es la gracia que transforma. Por eso es que en Cristo Jesús nosotros somos una versión diferente. Por eso es que no podemos seguir siendo iguales. Porque cuando nosotros conocemos al Señor hay algo que nos cambia, hay algo que nos transforma. Marcos 1:7 dice: predicaba de esta manera. Y entonces aquí describe lo que predicaba Juan el Bautista, que era el evangelio del arrepentimiento. Dice: después de mí viene otro, viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Él no dijo: aquí está el apóstol Juan. Él no dijo: aquí está Bishop, como dicen en Estados Unidos. Él no dijo: aquí está el apóstol. No. Él dijo: yo no merezco desatarle las correas de las sandalias a Jesús, porque la persona importante se llama Cristo.
y nosotros hablamos de Cristo. Nosotros conectamos a las personas a que conozcan a Cristo, porque las ovejas son de Cristo. El rebaño es de Cristo. Fue Él el que pagó el precio en esa cruz, en ese madero. ¿Y por qué le digo esto? Porque no podemos vivir una fe viendo a Dios solo como alguien que da o que bendice. Porque muchas veces creemos que ese es Dios. Es el que da y bendice porque tiene mucho y yo tengo poco, ¿verdad? Yo necesito y Él me puede dar. Dios es muchísimo más que eso. Necesitamos desarrollar una sensibilidad espiritual para discernir el carácter, la voluntad de Dios. Necesitamos meternos más con el Señor. Y no solo conocer mucho más de Dios, sino dejarnos ser transformados por Él. Debemos mostrarnos reverentes y humildes delante del Señor para que Él haga su obra en nosotros. Por eso Juan se definió a sí mismo en función de la superioridad de Cristo. Por eso dijo, viene uno más poderoso que yo. Juan se dio cuenta que Jesús no era su primo. Y me pareció interesante eso. Era primo de él, pero en ese momento Juan está describiendo a Jesús, su primo, como el Cordero de Dios. Apocalipsis 19, 7 al 8 dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. Aquí está hablando de la iglesia y de la segunda venida del Señor. Y me encanta porque dice que su novia se ha preparado. ¿Y sabe quién es la novia de Cristo? Es la iglesia. ¿Y sabe quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y sabe dónde está la iglesia? Está aquí, en cada uno de nosotros. Significa que yo me estoy preparando para la segunda venida de Cristo. Que yo estoy haciendo algo como lo que hizo Juan el Bautista para esperar a mi Señor. Para darle la bienvenida al Señor. Para que cuando Él venga, mis ojos puedan reconocer que Él es el Rey, que Él es mi Dios, que Él es el que tanto hablé. Juan preparó el camino para la venida del Mesías. Nosotros preparamos las bodas del Cordero. Ese es el Evangelio. Y dice, esa palabra que dice que se viste de lino fino representa las acciones justas de los creyentes. Y las acciones justas significa que yo no hago lo mismo que hacía antes, que hago cosas distintas, que le agradan a Dios y que las hago por obediencia y en respuesta al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Juan fue el mensajero que preparó el camino para Cristo. Nosotros preparamos el camino para el Rey. Porque el Señor va a regresar. Y yo no sé si usted sabía, pero nosotros seguimos a un Dios que vive, que fue exaltado a lo sumo y que va a venir por nosotros. Y nosotros somos sus hijos. Entonces el Evangelio no es un llamado a mejorar nuestras vidas, sino a reconocer que nuestra única esperanza es el sacrificio del Cordero de Dios. Y eso debería de cambiar nuestra perspectiva. Juan 1, 32 al 34 dice lo siguiente. Y estos versículos me encantan porque ellos eran primos. Pero mire, este versículo dice por qué Juan vio con diferentes ojos a Jesús en el momento en el que lo bautizó. Y dijo, este es el Cordero de Dios. Y dice, Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Eso lo dijo Juan.
Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. A veces hay que llamar las cosas que no se ven como que fueran, o al revés, digamos. Espiritualmente las cosas no tienen explicación. El reino de los cielos no tiene explicación porque es sobrenatural, porque va mucho más allá. Lo que me encanta es cómo el Señor le dio una guía a Juan para saber el momento en el que él dejaría de ser el mensajero y Jesús empieza su ministerio. Y es una revelación espiritual, ¿verdad? Por eso dice, he aquí el Cordero de Dios. Pero no fue que se lo inventó. Dios le había hablado antes, anticipadamente le había dicho, al que suceda, cuando suceda esto, vas a comprender quién es el Mesías. Y evangelizar no es forzar a la gente a que crean en Dios. Tampoco es agarrarlos a bibliazos. Porque mire, a veces insistimos tanto, hasta nos enojamos, regañamos a la gente, pero en realidad eso no es evangelizar. Porque lo que necesitamos es que la gente entienda que es un pacto entre Dios y el hombre por medio del Cordero inmolado en la cruz. Cuando entendemos esa revelación, nuestra vida cambia. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús. Eso es lo que la gente que está allá afuera necesita escuchar. No es ninguna práctica, no es haciendo yoga, no es poniéndome 3 horas debajo del sol, pidiendo que mi interior me diga algo, que el universo haga llover cuando hay sol o al revés, lo que sea. No, el único mediador entre Dios y yo se llama Cristo Jesús. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Por eso dice la palabra que Él es el que merece honra y gloria. Y cada cuanto le declaramos que Él merece la gloria, que Él merece el honor, vayamos al Padre nuestro y eso dice que todos los días. Por esa razón Juan expuso el pecado a través de la única y absoluta verdad que Cristo es el Mesías. La imagen que nosotros tenemos de Dios es lo que nos hace actuar cuando salimos de aquí. Porque mire, Jesús vino como niño, murió como cordero, resucitó y fue exaltado y está sentado a la diestra del Padre como rey, pero va a venir como juez en toda su gloria, en todo su esplendor. Y nosotros, su iglesia, lo esperamos porque lo amamos. Porque mira, hay mucha gente que piensa que Jesús fue un mártir y que se quedó encerrado en la tumba. Pobrecito Jesús que entregó su vida, pero el Señor resucitó y fue exaltado y está vivo. Nosotros no seguimos un esqueleto, no seguimos un muerto, no seguimos a alguien que está pudriéndose en una tumba. No, nuestro Dios está vivo y reina en la eternidad. Yo creo que es tiempo de preparar el camino para otras personas. Yo creo que es tiempo, si nosotros conocimos a Dios, es tiempo de que compartamos de ese camino que nosotros estamos caminando. Es tiempo de, en otras palabras más simples, es tiempo de evangelizar a los demás. Y usted dice, bueno, pero es que yo no tengo el llamado. Todos somos llamados a evangelizar. Todos. En lo que hacemos, donde vivimos, las acciones que realizamos todos los días. Pero mire, le voy a decir algo súper importante. Evangelizar es presentar a Cristo.
Y para presentar a Cristo tenemos que conocer quién es Cristo para nosotros. Por eso le decía la importancia de saber cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios, porque eso es lo que le presentamos a los demás. ¿Cuál es el Cristo? ¿Cuál es el Jesús que nosotros le estamos presentando a otras personas? Evangelizar también es que nos está llamando a hablarle a los demás de quién es aquel que nos salvó, que nos perdonó, que nos transformó para siempre. En otras palabras, ¿qué ha hecho Dios en nosotros que los demás están viendo? Porque hay muchas personas que no quieren ir a la iglesia. Y la razón que dan es que no quieren ser igual a alguien que conocen que sigue a Jesús. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. Porque en realidad la gente debería de querer venir de ver los frutos que Dios ha depositado en mí. Porque nosotros somos los representantes, los embajadores del reino. Eso lo que me dice es que es momento de que Él crezca y que nosotros menguemos. Es momento de que la gente pueda ver a Jesús a través de nuestra vida. Porque muchas veces se nos olvida lo que pasó en la cruz del Calvario. Pero yo le voy a decir algo, que aquí lo hacemos y lo hacemos con humildad porque yo creo que es parte de las cosas que Dios nos pide. Y cuando compartimos la Santa Cena, Jesús dice algo tan relevante, que dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Acuérdense quién soy yo. Yo entregué mi cuerpo, entregué mi sangre para perdonarlos, para salvarlos, para justificarlos. Y dice, hagan memoria de esto. Y eso me ponía como contra la pared, como dicen, porque yo decía, ¿qué estoy haciendo con esto, verdad? En realidad los otros ven a Cristo cuando me ven a mí. Yo sé que cometo muchos errores, muchas cosas que no son agradables, ¿verdad? Como todo ser humano, pero miran en el fondo algo que Dios ha hecho en mi vida, en lo cual ellos puedan decir, mira, quizá vale la pena hacer el cambio, lo voy a considerar. O en realidad soy como un repelente. Pero nosotros deberíamos de reflejar a Cristo. Porque ese es el nuevo pacto. El sacrificio de Cristo en esa cruz es el nuevo pacto. El pacto de la gracia. Es el pacto de la gracia porque nosotros no podíamos pagar el precio por nuestra salvación. Y eso fue lo que hizo Cristo. Y Él nos da acceso a ese pacto. Entonces la pregunta con la cual yo quiero cerrar este punto es, ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios? Porque muchas veces esa imagen es la que no nos deja hablarle a los demás de Dios. Algunas veces nos da vergüenza decir que somos cristianos o decir que seguimos a Dios. Y yo creo que es un reto para todos hacernos esa pregunta. ¿Cuál es la imagen que yo tengo de Dios? El segundo punto es, Juan el Bautista predicaba un evangelio puro y fiel al Mesías. Y lo que sucede es que dice la Biblia que Juan predicaba el evangelio del arrepentimiento, y el arrepentimiento ha sido entendido como un acto de culpa, como si tuviéramos que presentarnos para defendernos o justificarnos o justificar nuestros errores. Cuando escuchamos la palabra arrepentimiento,
Esas cosas son las que vienen a nuestra vida, pero en realidad en el corazón del mensaje de Jesús, el arrepentimiento no apunta al castigo, sino a la sanidad del alma. Lucas 5:31 al 32 dice, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y yo soy uno de ellos. Nosotros tenemos que vivir en un constante arrepentimiento. Porque Jesús habla del pecado como una enfermedad. Pero Jesús no vino a señalar desde lejos, ni a diagnosticar sin compasión, sino a acercarse al herido. Entonces arrepentimiento no es esconder la herida ni minimizarla. Es atreverse con valentía a mostrarla. Es abrir aquello que duele y carga culpa. Pero cuando tenemos un tiempo siguiendo a Cristo, el problema es cuando creemos que el arrepentimiento es solo para los nuevos en la fe. Cuando creemos que estos mensajes son solo para los que acaban de venir y acaban de recibir a Cristo, ese es el. Porque nuestro arrepentimiento debe ser diario. Diario nos ponemos a cuentas con Él. Y diario nos limpia. Porque Él tiene gracia. Él tiene compasión. Él sabe que le vamos a fallar. Pero ahí están sus brazos abiertos para recibirnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para quitar esa suciedad, para quitar esa maleta de piedras, de culpa. Porque con Él nuestra carga es ligera, dice. El problema es que cuando ya no aguantamos es porque no hemos sido arrepentidos. Es porque no nos hemos dejado acercar. Es porque nos vamos alejando en lugar de arrepentirnos y buscarlo a Él para que nos limpie, para que nos lave. Entonces cuando dejamos de vivir con un corazón arrepentido, no nos volvemos más maduros. Nos volvemos menos conscientes de nuestra espiritualidad. Perdemos dependencia de la convicción de que estamos profunda y eternamente necesitados del gran médico del alma que se llama Jesús. El arrepentimiento no es una señal de fracaso, sino de humildad. Es volver a casa. Es regresar. Y saber que la puerta está abierta. Que los brazos del Señor están abiertos. Que no me va a rechazar. Que no importa cuánto me equivoqué. Él está ahí, esperándome. Para trabajar en mi corazón, para trabajar en mi mente, para renovar nuestras fuerzas, para sentirme amado, porque todo en Cristo Jesús se trata de amor. Y sin amor no tiene sentido nuestra vida. El arrepentimiento es evidencia de que permanecemos abiertos, enseñables y dependientes de Dios. Y nosotros deberíamos de ser así, enseñables, todos los días. ¿Qué me quieres mostrar, Señor? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quieres hacer hoy conmigo? ¿Dónde yo voy a experimentar tu gracia, tu favor, tu amor? ¿Dónde vas a alumbrar? ¿Dónde yo puedo poner mis pies para no tropezar? ¿Qué puertas me vas a abrir? Cuando nos despertamos y ponemos en las manos del Señor, eso, Dios hace algo con nosotros. Porque Él es luz, Él es dirección, Él es amor. La Biblia dice, nosotros clamamos y Él responde. No el guarda, no el mensajero, Él contesta. Eso quiere decir que Él está atento cuando nosotros abrimos nuestros labios para depositar nuestra confianza en Él. Arrepentirse no es retroceder, es recordar que seguimos necesitando de su gracia, su dirección y su sanidad.
El arrepentimiento no nos define por lo que hicimos mal, sino que nos devuelve una y otra vez a aquel que es fiel para restaurarnos día tras día. De eso era que predicaba Juan. Vuélvanse a Dios, porque Él quiere hacer algo en sus corazones. Vuélvanse al Señor, porque Él quiere transformar sus vidas. Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está aquí, cerca, al alcance. Pero cuando no nos acercamos, porque nos sentimos culpables, cuando no nos acercamos y no somos enseñables, lo que pasa es que nos alejamos del reino, nos alejamos y entonces no vemos, porque tenemos una venda en los ojos y no vemos lo que Dios está haciendo. La otra cosa con el arrepentimiento es que el arrepentimiento verdadero produce evidencia visible. No es que yo digo te perdono, pero no me volvás a hablar, no te quiero volver a ver, ¿verdad? Uno repite mucho eso. El arrepentimiento verdadero produce evidencia visible. Y Mateo 3:8 dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No dice pidan a otros que les demuestren que se arrepintieron. No, dice que nosotros, porque yo me pongo en el lugar, si usted y yo leemos la Biblia, dice produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los frutos de arrepentimiento? ¿Verdad? Son los frutos del Espíritu Santo. Son cosas que nosotros no podemos hacer ni dar si no estamos conectados con la fuente que es Cristo. Son los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Mire, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esos son los frutos del arrepentimiento. Entonces no es solo una emoción, sino transformación interna que altera nuestra conducta. Porque mire, solo para poner un ejemplo así muy práctico, paciencia. Usted no puede decir que tiene paciencia, ¿me entiende? Sin practicarla. No podemos, ¿verdad? Si no es algo que digo nada más, pero el fruto es algo que se evidencia. Que lo mostramos, no se puede ocultar. Entonces, muchas veces no podemos evangelizar a otros, no podemos hablar de Cristo, no podemos mostrarles el camino a la cruz. ¿Por qué? Porque no tuvimos paciencia y fue todo lo contrario. No fuimos amables, ¿verdad? No mostramos amor con el necesitado, no ayudamos al humilde. Entonces lo que pasa es que no puedo evangelizar sin frutos, ¿verdad? Porque la gente no se acerca a Dios por lo que yo diga, sino por lo que dice la palabra, por lo que ven que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces los frutos son la expresión visible de una vida nueva. Esa vida nueva de la que habla la Biblia es esa. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos dar esos frutos. O sea, a mí si me hablan de paciencia, -0. ¿Verdad? O sea, yo soy una persona muy impaciente. Solo porque Dios es grande, ¿verdad? Amable, muchas veces soy enojón. Cara de bravo, como dicen, y tal vez no lo estoy, pero bueno. Necesitamos a Dios, necesitamos al Espíritu Santo, que es el que camina con nosotros para poder dar el fruto. Estamos conectados a la vid directamente. No conocimos a Cristo y nos desconectamos y nos volvemos a ver cuando tenga otra necesidad. No, vivimos conectados a la fuente. Todos los días, en todo momento. El Señor nos ve donde quiera que andamos. Así como Él nos ayuda, nos ve. Dice que antes de abrir nuestra boca, Él sabe lo que le vamos a decir.
porque lo conoce todo, lo sabe todo, lo puede todo. Y esa es nuestra confianza, de que Él está siempre con nosotros, siempre a nuestro lado. Entonces, mire, muchas veces somos el espejo en el que otros se podrían ver. ¿A quién ven? ¿A quién están viendo las personas cuando salimos de acá? Mateo 3 del 2 al 3 dice, Juan decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Y yo creo que nosotros deberíamos de ser celosos del evangelio que predicamos. Celosos de poner en práctica la palabra del Señor. Amarla, cuidarla, disfrutarla. No hay cosa más enriquecedora que disfrutar aquello que se hace. Cuando uno escucha que estuvo en una conversación con otra persona y después uno se entera de lo que Dios hizo en la vida de esa persona, se siente tan rico porque dice uno, ese es el Dios del que yo leo, del que yo escucho, del que yo hablo. Ese es el Dios al que yo sigo. Y esa es una emoción indescriptible porque eso es sobrenatural. Cuando nosotros vemos cómo entra la gente aquí por primera vez, la otra vez hablaba con alguien y yo le digo, solo me recuerdo el día que entraste aquí. Y oraron por vos 5, 6, 7 sábados seguidos. Y verte hoy bautizándote, tu mirada, tu rostro, cómo andás, sos totalmente otra persona. Porque solo Dios puede cambiar nuestro existir. Solo Dios nos convierte en una versión distinta. Solo Dios quita el lastre que cargamos y deposita dones y frutos del Espíritu Santo dentro de nosotros. Debemos de asegurarnos de predicar un evangelio que sea puro y sin mancha, que fortalezca y no debilite, que ame pero que también corrija, que una, no que separe, porque a eso nos mandó Cristo. Un evangelio donde sobre todas las cosas guiamos a las personas a Cristo. A Cristo. Un evangelio donde solo hay un camino y solo hay una verdad. Y es Cristo Jesús, nuestro Dios. Porque mire el evangelio es para los que saben que están ciegos. El evangelio es para los que saben que están rotos. El evangelio es para todos los que saben que están enfermos. Para los débiles, para los marginados, para los despreciados. El evangelio es para ellos. Y yo soy así. Yo me considero dentro de ese grupo. Yo sé que tengo necesidad todos los días de Dios. Que Él me restaure, que Él trabaje en mí, que Él me mejore, que Él me cuide, que Él me proteja, que Él me sane, que Él me ayude. Y es todos los días. Y eso es el evangelio. Esas son las buenas nuevas. Porque hasta que reconozcamos que nuestro interior tiene necesidad de ser saciado de Dios, seremos como ciegos guiando a otros ciegos. Necesitamos la luz. Hasta que no reconozcamos que tenemos bancarrota espiritual, no vamos a clamar, Señor, ayúdame. Te necesito. Líbrame de mis argumentos, de mi pecado. Porque el evangelio no es para las personas perfectas, es para los necesitados.
Y nosotros necesitamos a Dios todos los días. Todos los días necesitamos al Padre. Él nos hizo dependientes de Él. Y si tú no piensas así, la buena noticia del Evangelio, aunque es para vos, no la vas a recibir. Desde el momento en que nosotros pensamos que no necesitamos del Evangelio, no lo vamos a recibir. Nos desconectamos del reino de los cielos. Entonces dejamos de sentir, como decía Juan, que el reino de los cielos está cerca. Y entonces es cuando empezamos a verlo más lejos y más lejos. Pero en realidad lo que estamos es desconectados de Dios. Y quiero terminar con el punto 3. Porque el Evangelio de Jesús es poder que transforma y la esperanza viva de las buenas nuevas. Isaías 40, del 9 al 10 dice: portadora de buenas noticias, a Sión, súbete a una alta montaña, portadora de buenas noticias, a Jerusalén. Alza con fuerza tu voz, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios. Miren, el Señor y Dios llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Y está hablando de la iglesia y dice que es portadora de buenas noticias. La iglesia es portadora de buenas noticias. Usted y yo somos portadores de buenas noticias. Cuando nosotros salimos de aquí, tenemos información, tenemos evidencia, tenemos frutos para hablar de Dios. Y tenemos que alzar nuestra voz. Tenemos que hablar lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros, porque allá afuera hay gente que necesita escucharlo. A veces la gente no quiere escuchar el versículo, quiere saber qué ha hecho Dios en tu vida. Porque cuando yo le diga a la gente que el Señor es amor, ellos quieren ver que yo los amo. Ellos quieren sentir que yo los puedo abrazar, que yo les puedo dar tiempo, que yo los puedo escuchar, porque eso es amor también. Y llegó el momento en el que Juan estaba en la cárcel y mandó a 2 de sus discípulos a hacerle la siguiente pregunta a Jesús. Ya en este momento Juan estaba en la cárcel y Jesús empezó su ministerio. Y la pregunta que le mandó a hacer a Jesús dice: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Porque todos tenemos momentos de incertidumbre a veces. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces oramos y un día tenemos toda la fe, ¿verdad? Todas las rayitas, así como cuando el celular está full cargado, y otros días amanecemos con una rayita. Bueno, Juan estaba en la cárcel, ¿verdad? Y le mandó a hacer la pregunta al que él había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la pregunta es: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Lucas 7, 22, 23 tiene la respuesta de Jesús. Porque Jesús sabe lo que necesitamos. Cuando nosotros clamamos, Él sabe qué respondernos. A veces Él no necesita que le digamos 2 horas de cuál es nuestro problema. Necesita secar nuestras lágrimas. Necesita escuchar nuestro corazón. Cuando gemimos, cuando pujimos, ya no aguantamos. Y Jesús responde: vayan y cuéntenle a Juan. Este es el Evangelio de Jesús. ¿Y qué era lo que le iban a contar? Cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. No les dio un papelito.
díganle, aquí está. No, lo que vieron y oyeron, eso díganle a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Ese es el evangelio nuestro, el evangelio de Jesús. Y mire, Jesús es tan poderoso que para él hacer milagros era tan fácil. Era súper fácil. Los paralíticos se paraban. Algunos les hacía la pregunta, ¿quieres caminar? Como el que tenía 38 años paralítico. Y Jesús le pregunta varias veces, pero ¿querés caminar o no querés caminar? Decime, ¿verdad? Para Jesús es muy fácil hacer milagros. Tocaba los ojos de los ciegos y ellos veían. Abrazaba a los leprosos y se limpiaban. Comía con pecadores y cuando él salía tenían salvación. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero el poder de Dios va mucho más allá. Porque también venció a la muerte y resucitaba muertos. Ni la muerte lo pudo detener. Pero su poder también va mucho más allá de las leyes naturales. Porque no es de este mundo. Y yo no sé si usted recuerda, pero cuando los discípulos estaban todos asustados en la barca por la tempestad, Jesús no se levantó porque lo despertaron y les dijo, ustedes no sirven para nada, tanto tiempo conmigo, no aprenden. No. ¿Sabe qué hizo Jesús? Aprovechó ese momento de inseguridad, de falta de fe, para traer su reino. Porque sobre todo nuestro Dios es amor. Y Él es tan poderoso que lo único que dijo fue calma. Y los vientos y las aguas se calmaron con una palabra. Ese es el poder del evangelio. Porque para Jesús era fácil hacer milagros. Pero hay algo que sí le costó a Jesús. Hay una cosa que sí le costó a Jesús. Y fue pagar por nuestros pecados, por nuestra salvación. Porque el precio fue su vida. El precio fue su sangre en esa cruz del Calvario. Y eso debe ser lo más preciado para nosotros, porque la cruz no es como un premio de consolación. Es victoria, es libertad, es vida. La cruz es la mayor expresión de amor dada por Dios a nosotros. El sacrificio en la cruz es el fundamento de las buenas nuevas del evangelio. Porque Él murió por nuestras enfermedades. Él murió para perdonarnos, pero también para salvarnos, para justificarnos, para redimirnos, para darnos vida eterna, para traer libertad a los cautivos, dice la palabra. Nosotros somos libres en Cristo Jesús y tenemos que expresar con libertad lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es momento de levantarnos y salir de aquí y hablar de quién es Dios para nosotros, lo que Dios ha hecho para nosotros. Es momento de traer a gente a los pies de Cristo, que lo conozcan a Él. Es momento de conectar a las personas para que conozcan del evangelio. Que nada nos detenga, que aún con miedo nosotros le hablemos a la gente. Porque
Porque nosotros no sabemos el momento en el cual Dios va a tocar el corazón de una persona. Porque el reino de los cielos está aquí, al alcance, cerca de nosotros. Y Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y ese es nuestro Dios. Es la evidencia del Rey de Reyes al que nosotros seguimos. Nosotros seguimos un Dios que hace milagros. Pero el primer milagro fue salvarnos, fue rescatarnos. Y tenemos que compartir de eso. Porque por eso fue Cristo a la cruz. Por nuestras enfermedades, por nuestra libertad y para darnos una vida y vida en abundancia. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Es momento de que nosotros preparemos el camino para la segunda venida del Señor. Eso nos toca a nosotros. ¿Dónde están los Juan el Bautista? ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están los que tienen fe? ¿Dónde está nuestro Dios? Que nos da pena hablar de Él, que nos da pena decirle a los demás a quién seguimos, en quién creemos. Es momento de que salgamos y compartamos lo que Dios ha hecho por nosotros. De dónde el Señor nos sacó, de dónde nos rescató. Pongámonos de pie, por favor. Porque mire, quiero terminar con esto. En realidad, evangelizar o hablar del Señor, de las buenas nuevas, muchas veces se nos hace un colocho en la cabeza porque creemos que hay que saber mucho de la Biblia, de teología, para saber qué decirle a la gente, por si me pregunta cosas raras o lo que sea. Pero mire, evangelizar, cuando el reino de los cielos está presente. El ejemplo que se me venía es como cuando aquellos amigos agarran al paralítico y saben que Jesús está en una casa y no cabe la gente. Y ellos lo agarran y como no se pueden meter, se subieron al techo, ¿verdad? Pero no es eso lo que le quiero decir. Lo que le quiero decir es que lo único que hicieron fue poner al paralítico frente a Dios. Lo único que tenemos que hacer es traer a la gente que conozca a Él. Lo único que tenemos que hacer es presentarles a Cristo. Porque ¿sabe qué pasa? El resto lo hace nuestro Dios. El que cambia a la gente se llama Jesús. El que transforma se llama Cristo. Y nosotros deberíamos de ser como esas 4 personas que metieron al paralítico y solo se lo dejaron allá a Jesús. Te toca. Y el Señor lo levantó, lo perdonó, lo restauró. Y no puedo imaginar cuánta gente más, de ver que esa persona se levantó, también llegó a los pies de Cristo. Porque eso es el reino de los cielos. Ese es el evangelio. Es el evangelio que tiene poder. El reino de los cielos está aquí, ahora, a nuestro alcance. Y Dios quiere usar nuestra voz. Dios quiere usar nuestras manos. Dios quiere usar nuestra vida para cambiar al mundo. Es momento de que la gente allá afuera vea lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si alguien cree que Dios le habló esta noche, puede pasar y vamos a orar por esa persona. Si usted tiene alguna necesidad, por alguna enfermedad, alguna dolencia, puede pasar al frente. Y vamos a orar a Dios. Gracias.